Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, un par de cosas importantes. Los fanfics y novelas ligeras que narro en este canal no son de mi autoría. Todos los créditos van a sus respectivos creadores originales. Si te gusta el contenido, suscríbete a este canal para no perderte los próximos capítulos. Y como medida de respaldo, también te recomiendo seguir mi segundo canal, Yuji Fanfic, por si en algún momento algo le llega a pasar a este canal, ahí vas a poder seguir encontrando el contenido sin problema. Si quieres tener acceso anticipado a los vídeos antes que nadie, únete como miembro del canal. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, por su apoyo constante que hace posible que este proyecto siga adelante. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Megumi de las 10 sombras resumen. Megumi Fushiguro despierta transformado. Su esencia se ha fusionado con la de un ser de otro mundo. Ahora conoce el futuro y cómo termina todo. Shibuya. El juego de la eliminación y el rey de las maldiciones. Las incontables pérdidas. Los muchos sacrificios. Y lo peor de todo, ¿cómo podría haberlo evitado si tan solo hubiera alcanzado su máximo potencial? En ese mismo instante, jura que ya no será un hombre potencial. Nota del autor. Dado que Jeje dejó muchas cosas sin contar sobre el mundo de Jujutsu Kaisen, las lagunas en el pasado de los personajes y la técnica de las 10 sombras, obviamente tendré que tomarme algunas libertades creativas para terminar esta historia, así que algunas cosas serán universo alternativo, como las habilidades y la apariencia de Funeral Tiger. Otra cosa. Como este Megumi es una persona completamente distinta, su interpretación de la técnica será diferente, así que no se sorprendan si ven que la técnica funciona de manera diferente al canon. También prometo mantenerme lo más fiel posible a la historia original, así que Sukuna no resultará ser un buen tipo disfrazado. Lo único con lo que me tomaré libertades es el pasado del personaje y la técnica de las 10 sombras. Gracias por leer esta nota y disfruten de la historia. Capítulo 1. Punto de vista desconocido. De acuerdo, y esta es una situación extraña. Creo que mientras miro a mi alrededor el oscuro vacío en el que estoy atrapado ahora mismo. Y digo esto después de haber vivido momentos bastante extraños. Como aquella vez que me desperté en una bañera llena de helado y cuando trabajaba en una heladería. Ni qué decir tiene que me despidieron por eso. Ahora que lo pienso, no me extraña que ninguno de mis trabajos durara mucho. Pero siempre he tenido mala suerte, así que simplemente me encogí de hombros, pues, sinceramente, nada de eso importaba después de que un camión me atropellara y muriera. En realidad, hablar de mi pasado era inútil ahora. Después del golpe que recibí, sabía que no había forma de sobrevivir. Esto me lleva a creer que el vacío en el que estaba atrapado era el limbo o algún tipo de infierno. Sinceramente, no sabía qué pensar de mi situación actual. ¿Debería llorar? ¿Debería empezar a reflexionar sobre la realidad de la vida? ¿Sobre el universo y lo que significa para el mundo entero estar muerto pero poder pensar? Disculpen, llevo aquí un tiempo y el aburrimiento empieza a hacerse notar. Pero justo cuando mi mente empezaba a pensar en otras maneras de entretenerme, un abrir y cerrar de ojos me desperté en una cama mientras los pájaros cantaban afuera. ¿Dónde estoy ahora? Sinceramente, la habitación estaba bastante limpia y ordenada, nada que ver con cómo vivía yo. Así que era obvio que era de otra persona. Al quitar las sábanas y ponerme de pie, sentí otro cambio. ¿Por qué me siento diferente? La última vez que tuve un pensamiento similar fue durante la pubertad. Sin embargo, mi sorpresa fue evidente cuando me vi en el espejo. Yo ya no era yo mismo. Era un adolescente, pero no me parecía en nada a este indio. Y cuerpo era alto, delgado, casi flaco, con músculos que demostraban que solía hacer ejercicio. Con el pelo erizado que se asentaba en una extraña melena parecida a la de un puercoespín. Y ojos negros y estrechos, un rostro asiático claro y atractivo. Llevaba una camiseta negra extra grande y un pijama blanco. Él y yo me veía guapo, por supuesto. A mi manera de chico guapo. ¿Qué demonios es esta locura del viernes? Murmuré en voz alta, asombrado. Después de todo, acababa de morir, así que perdónenme por no haber pensado en la logística de todo esto. ¿Y esa voz? Parece sacada de un anime o algo así. Después de pellizcarme y darme una bofetada, solo para asegurarme, estaba bastante convencida de que, de hecho, no se trataba solo de una alucinación. Dejando de lado el tema de la muerte, esto casi parece una lotería.
Y eso nos lleva al siguiente asunto. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué le sucedió? Porque hay algo que me molesta desde que me miré al espejo. ¿Dónde he visto a este tipo antes? Sé que suena absurdo, pero después del día tan ridículo que he tenido, mi tolerancia a las cosas inverosímiles ha aumentado drásticamente. Veamos, si esto se parece en algo a los isekai que he visto antes. He visto anime, entonces debería recuperar los recuerdos del anfitrión anterior en 3 y 2 y 1 y sí. Nada. Honestamente, esperaba que funcionara. Suspiré. Entonces comencemos a investigar, ¿de acuerdo? Y mi investigación concluyó rapidísimo. Porque ni un minuto después, mi teléfono emitió un pitido para avisarme de que tenía mensajes sin leer. Al oírlo, lo cogí de la mesa y lo abrí. El fondo de pantalla de bloqueo era una foto mía con una chica unos años mayor, y comparando sus apariencias, probablemente eran hermanas. Blan. Y fue entonces cuando me dio un dolor de cabeza tremendo, ya que una década y media de recuerdos se metieron a la fuerza en mi pequeño cerebro. El teléfono inteligente se me resbaló de las manos mientras estaba arrodillada en el suelo, retorciéndose de dolor. Megumi-chan. Dijo una mujer gigantesca con un cabello parecido al mío, haciéndome señas para que, siendo yo una bebé, gateara hacia ella. Pasan algunos años. Mi padre, un vago, se marcha tras la muerte de mi madre por una enfermedad desconocida, dejándome solo al cuidado de mis abuelos maternos. Mis abuelos fallecen, dejándome sola, como todos los demás en mi vida. Pero, afortunadamente o desafortunadamente, mi padre, un vago, regresa con una nueva esposa, pero en lugar de asumir su responsabilidad, me deja con otra chica, que dice ser mi hermana mayor, y se marcha sin más tras darnos un número de cuenta bancaria. Tsumiki, mi hermana mayor, me ha conquistado. Es difícil no hacerlo después de ver lo amable y cariñosa que es. Me cuida y va a la escuela para seguir con sus estudios. Es una persona realmente bondadosa y maravillosa. Esto hace que odie aún más a mi padre, pero Tsumiki dice que odiar a alguien no está bien, así que decido olvidarme de él. Sinceramente, mi vida es perfecta mientras Tsumiki esté conmigo. Hoy, al volver del colegio, me encontré con alguien bastante raro. Un adolescente de pelo blanco, con gafas negras y uniforme azul oscuro. Me hizo preguntas muy extrañas sobre las cosas que puedo ver y sobre el padre vago del que me había olvidado. Descubrí que Gojo Satoru, el chico que conocí antes, era alguien muy importante. Unos días después, vino a vernos y nos contó todo sobre las maldiciones y los hechiceros de Jujutsu, y cómo se suponía que yo debía convertirme en uno de ellos. Incluso me ayudó a usar mi técnica maldita innata, invocando a 2 lobos blancos y negros. A pesar de las preocupaciones de Tsumiki, acepté su propuesta, ya que así recibiríamos ayuda económica. Pronto, Tsumiki y yo nos mudamos a una casa japonesa bastante grande y cómoda. Con las visitas ocasionales de Gojo y su amiga Shoko, nuestra vida finalmente se estabilizó. A pesar de la gran ayuda de Gojo, seguía siendo un fastidio. Era realmente frustrante tener que dedicar horas a aprender algo tan básico como el control de energía maldita, del que se jactaba de dominarlo, con toda razón, desde su nacimiento. Así que Megumi concluyó que, si bien le agradecía y respetaba al hechicero, Gojo Satoru no le caía bien. Aunque estaba contento de que hubiera logrado salvar a una chica de una maldición con su técnica. Megumi acompaña a Tsumiki a observar las estrellas y las constelaciones, y su asombro ante los objetos celestes es evidente. Pasaron algunos años, con visitas ocasionales de Gojo. Megumi y Tsumiki ya estaban en la secundaria. Él se había convertido en una especie de delincuente, pero de los que se enfrentaban a otros delincuentes. Sus habilidades especiales le ayudaban mucho a mantenerse a salvo, asegurándose de que su hermana no sufriera acoso ni ningún tipo de ambiente tóxico. En unos meses tendría que asistir a la preparatoria de Jujutsu, dejando a su hermana por primera vez. Pero sabía que era su responsabilidad y que debía devolverle a Gojo todo lo que había hecho por él y su hermana. En pocos días todo se fue al traste. Tsumiki había sido víctima de una maldición y cayó en coma, del que nadie, ni siquiera Shoko ni Gojo, podía despertarla. Al parecer, la única forma de despertarla era encontrar la maldición y exorcizarla. Con eso en mente, Shoko mandó a Megumi a la cama, pensando en cómo salvar a su hermana. Ah. Grité de dolor después de que cesara el torrente de recuerdos. Respiraba con dificultad mientras el dolor persistía en mi cerebro.
Jadeo y nunca quiero volver a experimentar algo así jamás, murmuré mientras me tumbaba en el suelo, sudoroso y cansado. Fue como si alguien me hubiera vertido hierro candente directamente en el cerebro. No fue una experiencia agradable en absoluto. Unos instantes después, tras recuperar el aliento, me incorporé. Apoyada en la cama, no pude evitar pensar en lo caótica que se había vuelto mi vida de repente. Jujutsu Kaisen y me reí entre dientes hasta que mi risa se convirtió en una carcajada. Estoy en Jujutsu Kaisen, de todos los lugares. Y encima soy Megumi. Yo era feliz hasta que, de repente, dejé de serlo. Al recordar el futuro que ahora se suponía era mi destino, no pude evitar sentirme resignado, enfurecido y un poco temeroso. Solo un poco, eso sí. Mierda. No pude evitar maldecir y agradecer las circunstancias que me habían llevado a despertar siendo Fushiguro Megumi, de entre todas las personas. Capítulo 2. Fushiguro Megumi Puff. ¿Qué haces cuando te despiertas convertido en un personaje que creías ficticio? Bueno, no sé qué habrán hecho los demás, pero lo primero que hice fue intentar usar mis nuevos superpoderes. Cerré los ojos para sentir la energía maldita dentro de mí y recordé cómo Gojo le había enseñado a Megumi, a mí, a sentirla. Y fue fácil. Había una buena cantidad de energía maldita justo ahí, en mi cuerpo, como si estuviera ahí y no estuviera ahí al mismo tiempo. Si tuviera que señalar dónde estaba, diría que en mi estómago. Vivimos en este mundo con todo nuestro ser, mente, cuerpo y alma. Así que la energía maldita no solo estaba en mi estómago, sino que en realidad estaba en todo mi ser y mi intestino era solo el centro, no la fuente. Y al alcanzar esta comprensión, pude sentir cómo se solidificaba mi control sobre mi control interno de C, lo que facilitó mucho el fluir, casi a la velocidad del pensamiento. Parece que heredé todas las habilidades y conocimientos de Megumi, junto con sus recuerdos. Y Gojo lo había entrenado bien, a pesar de que el viejo Megumi se resistía y no quería volverse más fuerte. Casi instintivamente podía usar hasta la más mínima emoción negativa como chispa para crear energía maldita. Recordando cómo lo había hecho Yuji en el anime, invoqué la energía maldita que estaba en mi cuerpo usando emociones negativas controladas para controlarla y hacerla fluir hacia mis puños. Al abrir los ojos, sonreí ampliamente al ver la brillante energía azul que cubría mi puño. Sentí que si golpeara una pared ahora mismo, probablemente podría destruirla con la misma facilidad con la que respiro. Ahora viene lo mejor. Sonreí mientras realizaba los sellos manuales necesarios y usaba la energía maldita, utilizándola como electricidad para potenciar la técnica innata injertada en mi cuerpo y alma, para invocar al único Shikigami al que tenía acceso en ese momento. Perros divinos. Fue casi instintivo activar la técnica por primera vez, para mí. Y 100 veces más fácil que incluso canalizar la energía en mi puño. ¡Guau! Ladraron las dos parejas de lobos blancos y negros, un poco más grandes de lo normal, mientras emergían de las sombras frente a mí. Esto sí que mola. Asentí con una sonrisa radiante. La verdad es que estaba tan emocionada por tener superpoderes para invocar monstruos de las sombras, cualquiera lo estaría en mi situación, que casi me olvidé del mundo de muerte en el que estaba atrapada. Si no recordaba mal, su especialidad era su gran agilidad y su excelente capacidad de rastreo. Aún así, al observarlos con curiosidad, me sentí a la vez satisfecho y decepcionado al comprobar que eran prácticamente iguales a los de Megumi. La única diferencia era que parecían un poco más grandes y feroces, lo cual, sinceramente, podría deberse a la diferencia entre la animación y la realidad. Pero superé mi decepción. Ahora tengo superpoderes, y eso es más que suficiente. La técnica de las 10 sombras es muy versátil. Su fuerza reside en la versatilidad que ofrecen todos los Shikigami, combinándolos para tener uno para cada situación, siendo la increíble adaptación de Mahoraga el colmo. Basta con ver a Sukuna y cómo la usó. Claro que tenía un montón de energía maldita a su disposición para aprovechar todo su potencial, pero, al menos podría aprender y copiar algunas cosas de él, ¿no? Me arrodillé frente a ellos, manteniendo una mano sobre la cabeza de cada uno mientras comenzaba a darles palmaditas y rascarles en los mejores lugares posibles, que de alguna manera sabía, raro. Pero a juzgar por sus expresiones de felicidad y el movimiento de sus colas, claramente lo disfrutaron. Mientras lo hacía, reflexioné. ¿Son siquiera seres conscientes? ¿Pueden pensar por sí mismos o son solo cáscaras sin mente de mi energía maldita? Lo sabía.
Sabía que el mayor obstáculo de Megumi para volverse más fuerte era su apego a su Shikigami. Después de todo, el verdadero potencial de la técnica de las 10 sombras solo se manifestaba después de que la mayoría, si no todos, los Shikigami hubieran muerto, lo que permitía al usuario crear la totalidad de ellos, ya que más de la mitad eran bastante débiles, ni siquiera al nivel de un hechicero de primer grado. Y en el futuro que conozco y incluso los grados especiales parecerían ser algo común y corriente. Pero a pesar de saberlo y no pude evitar encariñarme con ellos. Y ni siquiera había pasado un minuto. Quizás sea una maldición que pesa sobre quien usa la técnica y para alcanzar el poder supremo hay que renunciar a los apegos. Además, encajaría con la ideología budista, ¿no? También explicaría la rapidez y el alcance con que Sukuna llevó esta técnica, ya que solo poseía el cuerpo de Megumi y le dejaba a él la responsabilidad de dominarla. Claro que esto sin tener en cuenta su inherente protección argumental y sus habilidades especiales. Por desgracia, a pesar de que en el fondo lo deseaba, simplemente no podía matarlos. A pesar de conocerlos solo por unos minutos, ya los quería. Incluso al que aún no dominaba. Realmente no estoy hecho para ser un hechicero de Jujutsu, ¿eh? Me reí entre dientes al pensar en eso y en cómo reaccionaría el clan Zenin si pudieran escuchar mis pensamientos ahora mismo. Bueno, si supiera algo de ellos, probablemente estarían contentos de que no me esté volviendo más fuerte o furiosos por la misma razón. Sinceramente, el clan Zenin era bastante hipócrita. Mi antigua versión apática se habría reído y burlado de los pensamientos que me rondaban la cabeza. Pero, por desgracia o por fortuna, ya no era yo. Ahora había una parte de mí que era emocional, la parte que era el remanente de Fushiguro Megumi. No sabía cómo había sucedido, pero ahora éramos una sola. O tal vez siempre habíamos sido la misma. Era como el gato de Schrödinger, por así decirlo. Un verdadero dilema. Simplemente no había forma de saberlo con certeza. Pero los hechos eran innegables. Ya no era la misma de antes, ni tampoco Megumi. Era alguien nueva. Y esa idea me pareció acertada. Desafortunadamente, no podía andar por ahí haciéndome pasar por otra persona cuando mi documento de identidad y mis papeles oficiales me identifican de otra manera. Eso haría que la gente me viera como si tuviera el síndrome de Chunibyo o que unos hechiceros me arrestaran para exorcizar una maldición de mi mente. Sí, y por ahora me llamo Megumi. Pero si de alguna manera me vuelvo inmortal y pensaré en otro nombre, porque es imposible que Sukuna se llamara así por su madre y o tal vez sí. ¿Quién sabe? G. Negué con la cabeza ante ese pensamiento y deshice a los lindos perritos después de abrazarlos y acariciarlos unas cuantas veces más. ¿Qué puedo decir? Es realmente terapéutico a pesar del costo de la formación continua. Olía mal por todo el sudor y mi cuerpo necesitaba un buen sustento. Hacía tiempo que no comía comida japonesa. Capítulo 3. Fushiguro Megumi Puff. Después de tomar una larga ducha fría y comer algo de la comida que había en la nevera, me puse a planificar mi próximo paso como cualquier buen reencarnado. Bien, primero, metas. Lo anoté en una libreta mientras me sentaba en el sofá. Número 1. Salvar a Tsumiki. Era mi hermana, y con eso bastaba. De ninguna manera iba a permitir que una anciana de 1000 años se apoderara de su cuerpo. Cuanto menos se diga sobre otro demonio de 1000 años apoderándose del mío, mejor. Eso nos lleva al punto número 2. No dejarme poseer por Sukuna, ni por nadie, con suerte. Sé que suena hipócrita viniendo de alguien que prácticamente se ha apoderado de un cuerpo, pero sí y no voy a dejar que Sukuna se apodere de mí. Esto nos lleva al número 3. Alcanzar mi máximo potencial. Bueno, no tengo muchas ambiciones, ya que tener un techo, dinero, una novia que me quiera y superpoderes me bastan, la verdad. Pero al menos me gustaría sacarle el máximo partido a mi técnica. ¿Sabes? Hacer que alcance su máximo potencial. Porque el viejo Megumi era un inútil. Porque a pesar de tener esto desde los 7 años, no había domesticado ni un solo Shikigami. No me extraña que los fans lo llamaran hombre potencial y este tipo solo tiene potencial, pero nunca lo usa y qué vago. Ah, espera. Ahora yo soy ese tipo y... Olvidemos todo lo que dije en estos pocos segundos, ¿de acuerdo? De todos modos, no quiero hacer esto solo por mí, sino también por Tsumiki. Porque la única manera posible que se me ocurre para liberarla de las garras de Yorozu y evitar que Sukuna se manifieste en mi cuerpo es y derrotar y tomar a Mahoraga. Supongo que mi razonamiento es bastante sencillo.
Dado que Mahoraga puede adaptarse a cualquier cosa, y Sukuna demostró que no necesito invocarlo por completo para que se adapte a algo, puedo simplemente transferirle la responsabilidad de la adaptación a Tsumiki cuando Kenjaku inicie los juegos de la purga, así que después de unos minutos Tsumiki debería volverse inmune a Yorozumi bueno, básicamente convertirse en lo que Yuji se convirtió para Sukuna. Una prisión. Lamentablemente, no estoy seguro de poder siquiera transmitir las adaptaciones a otras personas, pero esta es mi única esperanza, así que voy a seguir adelante con esto. Pero claro, para lograrlo, tendría que asegurarme de que Kenjaku inicie los juegos de la purga, lo que mataría a mucha gente. ¿Puedo hacer eso solo para salvarla? Y la respuesta me llegó al instante. Sí. Puedo hacer cualquier cosa para salvar a las personas que amo. Para alguien que jamás había sentido amor por nadie, sentirlo por primera vez fue embriagador. No quiero volver a renunciar a él jamás. ¿Eso me convierte en un psicópata? ¿Por permitir que miles de personas murieran solo para salvar a la que amo? Honestamente, no me importaba. Me encogí de hombros. Bueno, es solo un pequeño salto de sociópata a psicópata. En definitiva, todo se reducía a dominar mi técnica. Y para ello, necesitaba toda la experiencia y el entrenamiento posibles antes del incidente de Shibuya. Existe un dicho que afirma que antes de pedir ayuda a otras personas, uno debe ser capaz de ayudarse a sí mismo. No sé quién lo dijo primero, pero yo lo escuché de mi profesor de matemáticas en la escuela secundaria. Y por alguna razón, siempre se me quedó grabado. Supongo que significaba tener que demostrar tu valía a ti mismo. Y solo entonces podrías valerte por ti mismo y pedir ayuda externa. No me sorprendió que me faltara autoestima. Nunca fui un tipo muy seguro de mí mismo, y a juzgar por los recuerdos, Megumi tampoco. Tanto el rey de las maldiciones como Gojo Satoru han dicho que tener confianza en tus habilidades es solo el primer paso para ser un hechicero de Jujutsu, y estoy de acuerdo con ellos. ¿A quién podrías derrotar si ni siquiera confías en tus propias habilidades? Así que supongo que esa fue mi manera de aumentar mi confianza. Y de consolidar los peligros en los que estaba a punto de participar al tomar activamente las riendas de mi destino y cambiarlo. ¿De qué estaba hablando? Supongo que es mejor mostrarlo que contarlo. Frente a mí se extendía un pequeño almacén abandonado, fuera de servicio y dejado en ruinas tras la quiebra de la empresa propietaria. Reinaba la oscuridad y el silencio, y no se veía a nadie en un buen tramo de la calle. Probablemente este no sea el mejor sitio para venir de noche. Lo pensé, pero aún así entré. Después de todo, no era normal. Mis ojos se adaptaron de forma inusual a la oscuridad del edificio, probablemente un efecto secundario de la técnica de las 10 sombras. Así que no me costó mucho encontrar un lugar abierto donde pudiera realizar el ritual. Sí, estaba a punto de someterme a un ritual de subyugación cuando ni siquiera había pasado un día desde mi renacimiento. ¿Era una locura? ¿Tenía tendencias suicidas? ¿Era un insensato? Tal vez la respuesta a todas sea sí, pero sentí que tenía que hacer esto. Solo para asegurarme de que no me lo están dando todo hecho. Tenía la teoría de que la razón por la que Megumi creció significativamente más lento que Yuji era porque no corrió mucho peligro hasta el arco de Shibuya, ya que incluso durante un ritual de subyugación tenía la seguridad de Gojo si alguna vez estaba al borde de la muerte. A lo largo de JJK se ha demostrado repetidamente que los personajes crecen tanto en poder como en habilidad cuando están en peligro o en riesgo de morir. Así que, aunque esto pueda parecer una locura y termine conmigo muerto, tenía que correr este riesgo si quería alcanzar todos mis objetivos. Lo primero que hice fue invocar a los perros divinos para que me apoyaran. Porque, sinceramente, no había manera de ganar esta batalla sin ellos. Aullido. Asentí con la cabeza mientras los observaba adoptar posiciones más sigilosas según el plan. No tenían que seguir muchas órdenes mías, pues poseían cierta inteligencia táctica básica. Lo cual, sinceramente, agradecí, ya que así podía concentrarme más en el enemigo. Entonces saqué de la bolsa que llevaba un bate de béisbol de metal, mi arma para hoy. Me concentré en mi energía maldita, intentándolo sin cerrar los ojos, y traté de enviarla a mis palmas, lo cual logré, pero tan pronto como intenté enviarla hacia el bate para reforzarla, simplemente se disipó en el aire. Supongo que es mucho pedir, ¿eh? Murmuré. Una vez más, maldije la pereza de Megumi para aprender las habilidades básicas de C. Pero, ¿qué puedo esperar de una niña de 14 años?
Controlarla C internamente y para mi técnica es súper fácil, pero controlarla fuera de mi cuerpo, para reforzar las cosas, parece ser más difícil de lo que pensaba. Lo estoy posponiendo demasiado. Suspiré. Parece que, a pesar de mis intentos, no pude evitar el ligero temor que sentía al verme inmerso en la batalla. Pero conociendo el futuro, esto era mucho mejor y más fácil. Solté un suspiro. Hagámoslo. Y mantuve una señal con la mano que, vista en las sombras, se asemejaba a una rana. No necesitaba ningún conjuro, probablemente porque era mucho más débil que el general divino. Gama. La sombra frente a mí se abultó cuando una rana verde del tamaño de un humano, con algunas inscripciones en su estómago, saltó de ella. Atacó al instante con su lengua morada, la cual bloqueé con el bate de metal, que se dobló bajo su presión. Juro. Grité mientras salía volando a pesar de haber bloqueado el golpe. Mi fiel lobo salió de las sombras protegiéndome de la caída, y luego corrió hacia la rana con su hermano para atacarla. La rana esquivó fácilmente los saltos mientras los lobos se acercaban intentando desgarrarla con sus garras. Si bien la maniobrabilidad de la rana era superior a la de cualquiera de los perros divinos, estos últimos tenían la ventaja de la agilidad y el número. Me mantuve al margen, sin querer interrumpir el ritmo de los perros, que tenían a la rana a la defensiva. Ese fue mi primer error. La rana, al ver que iba a perder contra los perros, huyó, pero su estrategia se hizo evidente cuando dirigió su atención hacia mí. Abrí los ojos de par en par, pero antes de que pudiera dar una orden, la lengua de la rana me golpeó con toda su fuerza en la cabeza, mi visión se nubló y me estrellé contra una pared. Grieta. ¡Ah! Grité de dolor mientras me sujetaba la cabeza, viendo sangre y sudor en mi mano. Caí al suelo, agarrándome las rodillas y la cabeza con dolor. No podía hacer más que observar cómo los dos perros divinos intentaban defenderme. La sangre me nublaba la vista, mientras oía ladridos, saltos y golpes a mi alrededor. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero a juzgar por mis escasas reservas de C, tenía que acabar con esta pelea cuanto antes. Resoplé, me puse de pie y me limpié la sangre de la cabeza ensangrentada. La desesperación nubló mi juicio mientras me lanzaba contra la rana tras rodearla por todos lados con mis lobos. No voy a perder contra una maldita rana. Los recuerdos de mi tiempo como hombre muerto fluían por mi mente, mi energía maldita se encendió en respuesta a mis emociones negativas. Los dos lobos llegaron primero, y mientras la rana intentaba escapar saltando, ya estábamos mucho más familiarizados con sus trucos. Rápidamente, mientras Shiro, el perro blanco, apuntaba a sus patas, Kuro, el perro negro, saltó más alto y la atrapó. Todos cayeron al suelo, pero mientras la rana intentaba liberarse y escapar, los dos lobos la sujetaron con firmeza, con una fuerza física mucho mayor que la de la rana. Ni un segundo después llegué corriendo. ¡Ah! Gritando para mantener la adrenalina a tope, levanté el bate y lo dejé caer sobre la cabeza de la rana. ¡Bam! Mi fría ira y desesperación se desbordaron mientras seguía golpeando la cabeza de la rana con el bate de metal. Las emociones negativas se desbocaron al recorrer el bate que sostenía con fuerza, impregnándolo de energía maldita. ¡Bam! 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 Finalmente me detuve y contemplé el sangriento desastre que había provocado la rana, respirando con dificultad mientras me limpiaba las manos de la sangre púrpura y los trozos de carne que me habían arrojado. Ambos perros divinos regresaron a mi lado y fueron desinvocados cuando el cadáver de la rana comenzó a desintegrarse en cenizas. Etcétera. Clic. Había domesticado a mi primera sombra. Por fin terminó. Me desplomé cuando mis rodillas finalmente cedieron. Al exhalar, no pude evitar reírme a carcajadas. Dios mío. Quizás siempre he sido un psicópata. Recostado, mirando al techo, murmuré con cansancio pero con una sonrisa. Solo quedan 8 más. Capítulo 4. Fushiguro Megumi Puff. Opinión sincera. Pelear es muy relajante. De verdad. Tuve el mejor descanso de mi vida después de derrotar a Gama. Supongo que, aparte del amor, lo que siento ahora es disfrute y satisfacción. Pero, sinceramente, esa pelea fue un desastre, nada salió según lo planeado. Gama era más inteligente y estaba mejor preparado para la batalla de lo que pensaba. Y también era más rápido. Aunque no tenía el ritmo ni la experiencia necesarios para luchar junto a mi Shikigami, lo cual era una gran desventaja, esta batalla también me demostró que realmente necesitaba mejorar mi condición física y mis habilidades marciales.
Una vez más, maldije la pereza del viejo Megumi. Podría haberle pedido entrenamiento a Gojo, pero por alguna razón lo detestaba. Otro aspecto importante era que debía controlar mis emociones en combate. Perder el control sobre ellas podría haber sido desastroso. Por suerte, los perros divinos estaban allí para ayudarme. Pero contra un oponente más inteligente, habría muerto, ya que me habrían incitado fácilmente a atacarlo a ciegas. Sin mencionar que era vital para los hechiceros de Jujutsu controlar sus emociones, tanto para dominar su energía maldita como para lograr un destello negro, que requería una concentración total. También necesito trabajar en mejorar el refuerzo C que aprendí al final de la pelea. Sinceramente, me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva y a darme cuenta de que necesitaba mejorar. Pero a pesar de todo, no podría haber salido mejor. No resulté muy herido, ninguno de mis perros divinos murió, e incluso logré aumentar mi C y domesticar a Gama. Esto lo veo como una victoria absoluta. Me grité a mí mismo recordando el meme, pero hice una mueca y me sujeté la nuca, ahora con unas vendas para detener la hemorragia. ¡Ay! Supongo que tendré que llamar a Shoko más tarde. Pero volvamos a domesticar más Shikigami. ¿Acabas de pensar que soy suicida? No lo soy. Porque a pesar de casi recibir una paliza en esa pelea, había mejorado muchísimo y no quería renunciar a la emoción de volverme poderoso con cada batalla. Quizás estaba loco, pero mis reservas de C habían aumentado un 20% solo con la última batalla. Así que claramente estaba funcionando. Mi objetivo hoy era domesticar a tantos Shikigami como pudiera. Por supuesto, sabía que no podría hacerlo todo en un día, quizás solo en 3 o 4, pero aún así quería intentarlo. Durante la última hora estuve regenerando mi C usando emociones negativas, especialmente las asociadas con la tierra muerta, lo que por alguna razón aceleró mucho el proceso. Este descanso también me ayudó a recuperar algo de resistencia. Tengo que trabajar para mejorar mi fuerza física y mi resistencia, porque ahora mismo probablemente eran mi mayor debilidad. Me puse de pie. Pero primero, mejoremos nuestra capacidad de combate, ¿de acuerdo? Porque mientras mi cuerpo descansaba, mi mente divagaba sobre las posibilidades que me brindaría añadir a Gama, o Toar, como se llamaba en el doblaje en inglés, aunque me gusta más Gama, a mi arsenal. Y pronto encontré la respuesta. No mucho. Al menos no si seguía siendo como es. Ya tenía luchadores físicos y, aunque su utilidad sería útil, quería potenciar aún más su utilidad general. Y fue entonces cuando recordé que ni siquiera estaba usando todo mi potencial. No te imaginas lo fuerte y rápido que me golpeé la cara con la palma de la mano. Sombras. Acabo de recordar que el usuario de las 10 sombras también puede usar sombras, en pequeña medida. Y el premio a la persona más tonta del mundo es para mí. Podría haberme escondido dentro de las sombras para esquivar los golpes de Gama, pero estaba tan absorto en el aspecto Shikigami de la técnica que me olvidé por completo del aspecto de las sombras. Honestamente, no podía hacer nada al respecto ahora. Además, a diferencia de cómo funciona la manipulación de sombras en otras formas de ficción, solo puedo usarla con fines prácticos o de sigilo, en lugar de crear armas con ella. Al menos así era como funcionaba en el anime. Bueno, puedo usarlo para ahogar a la gente en el abismo de las sombras, pero solo funcionaría con personas, ya que los Shikigami pueden saltar de ahí fácilmente. El Shikigami salvaje usa las sombras para aparecer en el mundo real, pero después no puede volver a usarlas, mientras que yo y mi Shikigami domesticado podemos usarlas cuando queramos. Pero eso ya no importaba. Lo que quería hacer era crear un voto vinculante personal, ya que acababa de tener una idea genial. Cualquier fan de JJK sabría lo poderosas que eran estas técnicas, ya que Sukuna las usaba sin parar en la batalla final. Así que quise crear una que también involucrara a mi Shikigami. Las especialidades de Gama son su maniobrabilidad, y la fuerza, velocidad y elongación de su lengua. Básicamente, un Shikigami de utilidad relativamente débil físicamente, lo derrotamos en unos 20 minutos. Para mí, solo su lengua es valiosa, ya que pudo rescatar rápidamente a Megumi de los golpes de todo en la primera temporada del anime e incluso lo apartó de los golpes de Toji, demostrando su velocidad superior. Así pues, a cambio de su maniobrabilidad y fuerza de combate, al mantenerlo y convocarlo únicamente en las sombras, las estadísticas totales de su lengua deberían aumentar drásticamente.
Si bien esto lo haría inutilizable durante el día, por la noche sería un compañero muy útil, ya que podría atacarte desde cualquier lugar y sería prácticamente invencible, salvo quizás para Mahoraga, puedes cortarle la lengua, pero se regeneraría. Ahora bien, ¿y cómo se hace un voto vinculante? El único juramento vinculante que vemos en la serie es el que Sukuna hace con Yuji tras arrancarle el corazón. También vemos el ritual de revelar la mano, que funciona de forma similar. En ambos casos, es necesario expresarlo verbalmente con la intención de hacer un juramento vinculante. Solo entonces se puede realizar. Así que aquí va. Realicé los sellos de mano e invoqué al Shikigami Rana. Gama directamente en mi sombra. Era la primera vez que hacía esto, así que fue un poco raro, ya que podía sentirlo, y su peso, sentado en mi sombra, incluso ver una vaga silueta suya adherida a ella. Pero negué con la cabeza. En fin, y asegurémonos de que la redacción del voto sea correcta y no tenga efectos secundarios desconocidos. Allá vamos, y a cambio de invocar y mantener a Gama dentro de las sombras, renunciando a la maniobrabilidad y la fuerza de su cuerpo, las estadísticas totales de su lengua aumentarían y obtendría la capacidad de salir de cualquier sombra en un radio de 20 metros cerca del usuario. Terminé y esperé a que algo cambiara, pero no pasó nada. Al menos a primera vista. Uf, suspiré. Adiós a los votos vinculantes. Supongo que tendré que preguntarle a Gojo sobre esto. Empecé. Sal, Gama, pero me detuve antes de terminar porque sentía que algo se rompería si le decía de Gama que saliera. Una sonrisa se dibujó en mi rostro y me giré para mirar un pilar a pocos metros de distancia. Gama. Ataca. Y en un abrir y cerrar de ojos, una larga lengua negruzca dejó una sombra y redujo el pilar de piedra a polvo. ¡Bum! Sí. Salté de alegría. Se me ocurrían mil maneras de usarlo, desde movilidad y utilidad hasta ataque. Además, por lo que vi, podía atacar desde cualquier sombra y no solo desde la mía, sin mencionar el cambio en su lengua, que ahora es morada y negra. Cualquiera puede sacar provecho de una lengua que se alarga, es casi indestructible y súper rápida. Puse una mano en mi sombra y comencé a acariciar a la ramita. Lo hiciste genial, Gama. Sigue así. Croak. Sí. Asentí con la cabeza, dándole unas palmaditas más, justo en el lugar correcto, que de alguna manera sabía. En fin, después de seguir celebrando, volví al trabajo. Aullido. Mi Tze ya se había regenerado por completo, así que también invoqué a los perros divinos. En realidad, me resultaba bastante fácil mantener a los Shikigami, técnicamente 3, pero los perros divinos contaban y costaban como uno solo, invocados y activos al mismo tiempo. Son la 1 de la madrugada. Y el amanecer es a las 6. Tenemos 5 horas para domesticar a tantos de tus hermanos y hermanas como podamos, les dije a Gama y a los perros mientras vaciaba la bolsa llena de baits de metal que había añadido a mi inventario de sombras, sintiendo el peso metafísico de ellos posarse sobre mis hombros. Pero esta también era mi manera de entrenar mi cuerpo para que se acostumbrara al peso. Sin mencionar que quería probar algunas cosas. Sosteniendo uno de los baits en mis manos y dando algunos swings con él, lo reforcé con C. Me crují el cuello, sonreí y dije: que empiece la molienda. Capítulo 5. Fushiguro Megumi Puff. Realicé los gestos con las manos. En las sombras parecía un pájaro volando. Nue, entoné mientras las sombras frente a nosotros se abultaban y un pequeño pájaro parecido a un búho del tamaño de un coche, con plumas de color naranja brillante, una calavera blanca como una máscara, grandes alas, 2 pares de garras afiladas y dientes parecidos a los humanos, salió volando chillando mientras los relámpagos crepitaban en sus alas mientras se dirigía directamente hacia mí. ¿Soy yo o no es más grande que Megumi? Me tapé los oídos con dolor, pero aún así grité las órdenes. Shiro. Kuro. Protejan. Esta vez estaban preparados y al acecho en mi sombra, y tan pronto como Nue se acercó, saltaron directamente a la cara del pájaro. El Shikigami chilló mientras intentaba quitar a los 2 perros que se aferraban a sus plumas, alzando el vuelo y usando su habilidad de descarga eléctrica. Como Nue podía volar, no podría hacer mucho en esta pelea, pero había una razón por la que había elegido un espacio cerrado para luchar contra todos estos Shikigami. Mi ventaja de sombra y... Pero entonces se puso en marcha la siguiente fase de mi plan. Gama. Abajo esa avícula.
Y más rápido de lo que nadie pudo percibirlo, una lengua negra del tamaño de un humano salió de las sombras sobre Nue a una velocidad sobrehumana y golpeó al búho como Muhammad Ali a la velocidad de un tren bala. ¡Bam! Nue se estrelló contra el suelo chillando de dolor, pero antes de que pudiera volver a alzar el vuelo y recuperar la ventaja aérea, Gamma volvió a ser útil al sujetar al pájaro con su lengua. Chispa. Crackle. Pero no duraría mucho y llegué a la conclusión obvia mientras corría hacia el búho con mi bate. Porque mientras Nue se debatía para escapar, usaba repetidamente sus alas relámpago para electrocutar la lengua de la pobre rana. Kuro. Shiro. Córtale las alas. Ladrar. Pero al intentar cumplir sus órdenes, solo lograron dañarlo parcialmente, ya que la lengua de Gamma quedó paralizada y no pudieron contenerlo, y el búho escapó, despistando fácilmente a los lobos. Mierda. Gamma no podrá ser de mucha utilidad ahora y a menos que... Mientras el Shikigami con aspecto de búho flotaba sobre nosotros, probablemente tramando algo, ahora era un hecho que todos estos Shikigami poseían cierto grado de inteligencia, desinvoqué a Gamma para volver a invocarlo. Y para mi alegría, funcionó. Ya no estaba paralizado. Desafortunadamente, mis reservas de C estaban medio vacías, así que, a regañadientes, desinvoqué a los perros divinos, ya que no eran de mucha utilidad en esta batalla. Me ajusté el bate de metal mientras miraba al búho que volaba. Tendré que hacerlo yo solo y claro que Gamma estaba allí para ayudarme. Pero ¿cómo alcanzo al pájaro? Podría esperar en el aire a que se me acabe la energía y luego atraparme fácilmente y tengo una idea y supongo que es el plan B, Gamma. Sonreí con picardía porque, después de todo, el plan B era divertido. Hazme subir. Y en un milisegundo, Gamma me atrapó con su lengua y me lanzó volando hacia el pájaro. Los ojos de Nue se abrieron de par en par, sorprendida. Sonreí con suficiencia mientras el viento me azotaba la cara. ¿Qué creías que era? ¿Como los demás invocadores? ¿Que prefería luchar en la retaguardia? Levanté mi bate y lo reforcé con C. Nue intentó alejarse, pero Gamma volvió a golpear al búho en la espalda, enviándolo volando directamente hacia mí. Sonreí con euforía, empezando a caer, pero una vez más Gamma me envolvió y me lanzó hacia el ave con el doble de fuerza. Pronto estábamos a solo unos metros el uno del otro y cargué al murciélago con toda mi fuerza. A la mierda con esa mierda. Luchar en la retaguardia simplemente no proporcionaba la misma euforía que luchar en el frente. ¡Boom! El murciélago explotó al golpear al Shikigami, provocando que la metralla se incrustara en su cuerpo, y además quedó mareado por la onda expansiva que cayó al suelo. Por suerte, Gamma me protegió de la metralla interponiendo su lengua entre las trayectorias de los fragmentos y absorbiendo la mayor parte del impacto. Claro que sentí la onda expansiva, pero gracias a que reforcé mi cuerpo con C en el último segundo, quedé relativamente ileso. Por desgracia, la pelea aún no había terminado. No podemos dejar escapar esta oportunidad, Gamma. Envíame hacia él. Gamma, a pesar de tener la lengua herida, obedeció mi orden y me lanzó hacia el búho que caía. Saqué otro bate de metal de mi sombra. La oscuridad total del almacén me permitía acceder a él desde cualquier lugar. Aprovechando el impulso, levanté el bate y lo cargué con C. Omerún. Grité mientras ambos nos estrellábamos contra el suelo, con mi bate impactando contra el cráneo de Nue. Grieta. Pero una vez más, en lugar de detenerme y darle al Shikigami la oportunidad de recuperarse, comencé a golpear repetidamente al búho con él. Bam. 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 Respiré con dificultad mientras me detenía y observaba los restos aplastados y desintegrados del Shikigami. Tras desinvocar a Gamma, me sequé el sudor de la frente y reí. ¿Quién iba a pensar que disfrutaría peleando? Supongo que uno descubre algo nuevo sobre sí mismo cada día. Tintinar. Y acababa de domesticar a mi tercer Shikigami. Reí de alegría mientras me dejaba caer al suelo. Bienvenida al equipo, Nue. Y mientras me recostaba y comenzaba a regenerar mi C, pensé. Y ni siquiera estoy tan maltrecho esta vez. Capítulo 6. Fushiguro Megumi Puff. De acuerdo, y entonces tus reservas de C sí reflejan cómo se ven los Shikigami y cuán fuertes son. Esta fue la única conclusión a la que pude llegar al observar a Nue, cuyo cuerpo principal era del tamaño de un coche pequeño con una envergadura aún mayor. Llegué a la conclusión de que, debido a que yo tenía más C y mi forma de pensar e interpretar la técnica era muy diferente a la de Megumi, los Shikigami de mis 10 sombras también eran diferentes en pequeños detalles para representar mi cambio.
Pero me encogí de hombros. La verdad es que no hay mucha diferencia, de hecho, esto es mejor porque significa que tendré combates más emocionantes y Shikigami mucho más fuertes más adelante. Sinceramente, no se me había ocurrido nada más allá de lo obvio que pudiera hacer con Nue ahora mismo. Era excelente en prácticamente todo. Utilidad, apoyo y ataque. Quizás se me ocurra algo después de haber domesticado más Shikigami. Pero a pesar de eso, Nue era probablemente mi Shikigami más poderoso en un combate uno contra uno. La única razón por la que Gama pudo superarlo con facilidad fue porque Noe no podía atacarlo y porque sus ataques de lengua eran ahora muy poderosos y rápidos. Pero volvamos al trabajo. Pensé mientras me estiraba y sacaba otro bate de metal de mi sombra, porque siempre se destruyen después de cada batalla. Mi C había aumentado bastante en la pelea contra Noe. No tanto como contra Gama, pero probablemente fue porque esta vez jugué con más inteligencia y no usé todas mis reservas de C. Gama invoqué a Gama mientras mantenía a Nue a mi espalda y a los perros divinos en reserva. La estrategia que había preparado requería a ambos porque el siguiente probablemente iba a ser muy complicado. Era Max Elepant. Sé que debería ser la gran serpiente Orochi, pero es enorme y probablemente destruiría todo este almacén con sus ataques, así que tendrá que esperar a otro momento, supongo, y... empecemos. Realicé los gestos con las manos que, vistos en las sombras con luz, parecerían un elefante. Max Elepant. Las sombras frente a mí se abultaron cuando un enorme, y digo enorme, al menos del tamaño de un camión grande, elefante rosa con marcas amarillas en su cuerpo, largos colmillos y poderosas patas rugió mientras salía corriendo de las sombras directamente hacia mí. Nei. Sin esperar que el Shikigami fuera tan grande, ordené apresuradamente. No es free. El Shikigami, parecido a un búho, me agarró de los brazos con sus garras y alzó el vuelo, esquivando por apenas unos centímetros al gigantesco elefante que cargaba contra mí. Chirrido. Supongo que eso confirma que mis Shikigami van a tener algunas diferencias pero parece que el elefante no estaba dispuesto a darme tiempo para pensar, ya que al segundo siguiente apuntó con su trompa y su boca se hinchó mientras cargaba rápidamente un rayo y nos disparaba. Esquiva. Grité. Chapoteo. ¡Wow! El torrente de agua nos persiguió mientras Nue intentaba esquivarlo, aunque el agua le mojó las alas, impidiéndole usar su rayo sin dañarse y dejándola fuera de vuelo. Aterricé rápidamente, desinvoqué a Nue e invoqué a mis lobos. Perros divinos. Aullido. Supongo que tendremos que luchar en tierra por ahora. Gama nos brindará apoyo. Preparé mi bate de metal reforzándolo con C. Vamos a cazar, muchachos. Y cargamos contra el elefante que se recuperaba de disparar tan rápido una ráfaga de agua tan potente. Recuerdo que en el canon el elefante tardaba al menos unos segundos en cargar el rayo de agua, pero supongo que, a cambio de un período de recuperación más largo, puede disminuir el tiempo que tarda en cargar el rayo. Sonreí, maravillado por la inteligencia demostrada por el Shikigami. Mientras ambos lobos lo atacaban por los flancos, saltando rápidamente a sus costados para usar sus afiladas garras, reforcé mis piernas y salté directamente a la cabeza del elefante. Gama usó su lengua para impulsarme y darme aún más impulso. Retrocedí y cargué el bate con mi C, golpeando al Shikigami elefante con toda la fuerza del combo. ¡Bam! Grieta. El Shikigami gritó de dolor mientras su cabeza se inclinaba por la fuerza del golpe, pero el dolor solo lo enfureció más que el daño, mientras que los ataques de los lobos fueron incapaces incluso de penetrar su dura piel, y rápidamente usó su trompa como una mano para atraparme. ¡Mierda! Me volví demasiado confiado. Mis ojos se abrieron de horror antes de... Blam. Auge. Blam. Auge. Blam. Auge. Blam. Auge. Y entonces empezó a usarme como a una muñeca y a golpearme haciéndome lo mismo que Hulk le había hecho a Loki en la primera película de Los Vengadores. Mis Shikigami fueron desinvocados automáticamente debido al daño que sufrí. Esto me recordó, por primera vez, que al final solo podían brindarme apoyo y desaparecerían si recibía demasiado daño o me cansaba demasiado. Lo cual nunca me había sucedido hasta ahora y el elefante Shikigami no dejaba de usar su trompa para estrellarme repetidamente contra el suelo. Capítulo 7. Fushiguro Megumi Puff. Solo conocía el dolor, mi cabeza era un río de sangre y estaba 90% segura de que iba a morir. Supongo que así se siente el karma, le di con mi bate en la cara a los Shikigami antes y ahora me estaban golpeando contra el suelo hasta que probablemente me explotó la cabeza. Me reí.
Me reí muchísimo. Supongo que fue muy sorprendente porque el elefante dejó de usar su trompa para colgarme boca abajo y acercarme a sus ojos. Pero no me importaba si se detenía, seguía riendo. Creía que era una especie de elegido especial o algo así. Renacer después de morir. ¡Qué grande era! Escupí con asco. Sí, claro. Solo soy un niño que se cree demasiado importante y mira a dónde me ha llevado. Morir aplastado por un maldito elefante, nada menos. En ese momento, simplemente divagaba, resignado a mi muerte. Pero supongo que el Shikigami pensó que yo estaba acabado de todos modos, y también se sintió ofendido por mí de alguna manera, ya que rugió de ira y me lanzó usando su trompa contra una pared contra la que me estrellé. ¡Crack! ¡Ah, ah! Grité de dolor cuando algo se rompió al impactar. Tosí sangre al caer al suelo. El Shikigami, seguro de su inminente victoria, simplemente se dejó caer al suelo con tranquilidad. Y eso me enfureció. ¿No podías haberme matado más rápido? Murmuré mientras mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo comenzaba a enfriarse. Pero no podía y no podía morir todavía. Recordé mis viejos errores, pero no dejé que la rabia me hiciera perder la cordura, sino que la usé como combustible para mantener el dolor bajo control, centrándome por completo en controlar mi C. Controlando mi energía maldita y... Así que, con el último aliento de mi C, logré fortalecer mi cuerpo y me puse de pie. Pero a pesar de ver esto, el elefante no se sintió amenazado en absoluto. Seguía sentado en el suelo con calma. Eso me enfureció aún más. Pero una simple mirada hacia abajo me reveló por qué el Shikigami estaba tan tranquilo. Tenía ambos brazos retorcidos y deformados de forma antinatural. Era imposible usarlos para dar un puñetazo, y mucho menos para invocar a alguien. ¿Es esto todo? Estaba perdido. A pesar de este último intento de ponerme de pie, ¿cómo podría esperar derrotarlo si ni siquiera podía atacarlo? Observé las sombras bajo mis pies, recordando todas las dificultades que había atravesado en las últimas horas. Recordé a mi hermana. Incluso recordé a Gojo, esa figura de hermano mayor tan molesta. Entonces recordé lo que les sucedería a todos ellos y Tsumiki perdida para siempre porque una hechicera malvada de 1000 años se apodera de su cuerpo y Gojo partido por la mitad y asesinado por el rey de las maldiciones y... ¿No sería mejor si simplemente muriera? Así Sukuna nunca se apoderaría de mi cuerpo y tal vez Gojo podría derrotarlo de verdad y... Pero pensar eso simplemente me parecía mal, como si yo fuera el viejo perdedor Megumi que estaría dispuesto a sacrificarse por cualquier don nadie, y simplemente me negaba a ser un perdedor. Fue entonces cuando la inspiración me iluminó el rostro. Tal vez y eso podría funcionar y quizás tenga la cantidad justa de créditos de educación continua necesarios para hacerlo. Miré al elefante. Pero todo depende de que me subestime y lo cual, supongo, no es un gran problema y... Cerré los ojos, sintiendo las sombras a mi alrededor. Las sombras eran una parte secundaria de la técnica de las 10 sombras. Prácticamente todos los usuarios anteriores las consideraban meramente útiles. Pero, ¿qué era realmente la dimensión de las sombras? ¿Era simplemente un mundo plano lleno de sombras líquidas? Podría ser, o podría no ser. Pero yo no lo creía. Y ese era el quid de la cuestión. La forma en que una técnica heredada se diferenciaba de generación en generación dependía completamente del usuario de dicha técnica. Al igual que el santuario de Itadori era muy diferente al de Sukuna, la interpretación de una técnica dependía exclusivamente de quien la practicaba. Por supuesto, eso no alteraría la naturaleza de la técnica. 10 sombras seguía siendo simplemente una técnica para invocar Shikigami a través de sombras líquidas. Pero ¿qué hay del mundo de las sombras, al que puedo entrar y salir a voluntad? Puedo abrir un portal hacia él desde cualquier sombra y ir a cualquier parte al mundo desde cualquier sombra ¿y si ese mundo no fuera plano? Al fin y al cabo, era un hecho científico que los mundos planos no pueden existir. Así que tiene que ser una esfera. A pesar del inmenso dolor, extendí mis manos fracturadas hacia adelante como si sostuviera la empuñadura de una espada invisible, apuntándola hacia el elefante y luego levantándola. Al unir mis manos de esa manera, proyecté una pequeña sombra en su interior y creando el espacio que me permitió abrir un pequeño portal y era un hecho que la gravedad afectaba a todo excepto a mí y a mi Shikigami en ese mundo de sombras. Como lo que le pasó a Reggie hundiéndose en el fondo del abismo y si abriera un portal al fondo del abismo, al centro del planeta de las sombras, donde la gravedad y la presión de las sombras líquidas fueran demasiado, tanto que comprimieran el líquido hasta convertirlo en sólido.
Comencé a incorporar la mayor cantidad posible de C a la técnica innata arraigada en mi cuerpo y alma, mientras cargaba el ataque. La activación de C en mis manos y su acumulación constante alertaron al elefante de que algo estaba sucediendo, y se puso de pie de nuevo, cargando el cañón de agua para atacarme. Mierda. Esto está tardando demasiado en cargarse. Pero rápidamente improvisé. Juro que a cambio de tener que decir fuga, abrir cada vez que use esta técnica, el tiempo de carga se acortará drásticamente. Grité y. Clic. Tras cargarlo durante 3 segundos, terminó al instante. Cuando el elefante también terminó su carga, disparó. Nade. Splash. Wash. Mirando mi inminente perdición, me concentré, entrecerré los ojos y murmuré. Fuga, abre. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un instante antes. ¡Boom! El techo del almacén estalló con un estruendo ensordecedor mientras un gigantesco pilar de pura oscuridad, tan puro que carecía de energía maldita, se me escapaba de la mano. Al no poder sujetarlo por mucho tiempo, arriesgándome a una muerte segura si lo intentaba, lo llevé hacia el Shikigami. ¡Boom! Y mi visión se llenó con el gigantesco pilar de oscuridad que escapaba de mi mano. Cortando, destrozando y destruyendo todo a su paso antes de detenerse a unos 50 metros de distancia y disiparse para revelar destrucción controlada. Todo quedó perfectamente cortado dondequiera que el rayo lo tocó. Como si hubiera sido borrado y tintinar. Acababa de tomar a mi Shikigami más problemático hasta el momento y obtuve un ataque definitivo superpoderoso que me permitió golpear mucho más allá de mi nivel, a pesar de tener reservas de C, potencia y control pésimos. Era perfecto para mí. Pero voy a morir desangrado, así que, no veo cómo voy a salir vivo de esta situación, por no mencionar que prácticamente todas las autoridades ya habrían sido notificadas y estarían de camino, tanto las normales como las de Jujutsu. Pero yo, simplemente no pude evitar reírme a pesar de todo. Acababa de disparar un rayo láser gigante con mis propias manos. Y ni hablar del delirio que sentía por la pérdida de sangre. Me encogí de hombros. ¿Sabes? ¿A quién le importa? Que se jodan. Si voy a morir de todas formas, al menos intentemos vivir. Y a pesar de la baja cantidad de fe que tenía en ese momento, y del terrible y crítico estado de mi cuerpo, no estaba listo para morir. Así que, a pesar de lo que muchos considerarían una imprudencia extrema y suicida tendría que domesticar a otro Shikigami. Si quisiera vivir ciervo redondo, allá voy. Dije riendo mientras hacía los gestos con las manos capítulo 8. Fushiguro Megumi Puff. Solo me quedaba un poco de energía maldita. Si bien el rayo no había costado tanto, solo 10 de mi C total porque solo abro el portal y lo dejo salir todo, así que es más como si estuviera transportando lo que ya está allí en lugar de crear algo de la nada, por lo que cuesta mucho menos como resultado, el uso constante de Shikigami y refuerzo había disminuido mi C en gran medida, tanto que básicamente estaba funcionando con las últimas reservas. Aunque probablemente tenía suficiente para otro rayo pero desafortunadamente tardaría al menos 3 segundos en cargarlo y donde soy vulnerable y así que crack. 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 Sé que probablemente me estaba haciendo más daño en las manos de esta manera, pero no tenía muchas opciones. Pensé mientras enderezaba mis dedos fracturados golpeándolos contra la pared, una mano a la vez, y luego los fortalecía con C para poder al menos usarlos, incluso con todo el temblor y el inmenso dolor, incluso el más mínimo movimiento. La terapia de regeneración, TRC, era algo bastante raro en el mundo de JJK, y la cantidad de usuarios de TRC que podían curar a otras personas se podía contar con los dedos de una mano. Y yo solo tenía acceso a Shokoi, pero para cuando ella llegara aquí o yo llegara allá, ya estaría muerto. Así que mi única opción era Ciervo Redondo. El único Shikigami en 10 sombras que puede curar a otra persona. Claro que podría ser un poco diferente debido a los cambios, pero aún debería tener sus propiedades curativas. Gamma realicé los gestos gráficos de sombra con las manos, lenta y dolorosamente, y sentí el peso de la rana posarse sobre mis hombros. Casi cedí bajo su peso, pero me mantuve firme. Gamma iba a ser vital para moverme y protegerme de los ataques de Round de Air. Manténme en movimiento y a salvo de los ataques, ¿de acuerdo, Gamma? Podía comprender el acuerdo de la rana, así como su preocupación, pero ya estaba demasiado involucrado como para rendirme ahora. Realicé los gestos con las manos que se asemejaban a la cabeza de un ciervo. Ciervo redondo.
Como siempre, las sombras frente a mí se abultaron cuando un Shikigami, un ciervo alto de pelaje azul con un par de astas blancas y puntiagudas en la cabeza, dos ojos negros brillantes e inteligentes, algunos símbolos en el costado del cuello y un cuerpo musculoso, saltó de las sombras cargando directamente contra mí. Rii. El ciervo relinchó mientras intentaba empalarme con sus cuernos. Pero a pesar de su impresionante agilidad, no pudo igualar la velocidad de Gama. Sin decir nada, Gama me apartó del peligro. Mientras cargaba el rayo de la espada oscura, sucedieron cosas bastante extrañas y el ciervo, al darse cuenta rápidamente de que no podía competir con la velocidad de Gama, se detuvo y sus astas brillaron de forma ominosa. Está a punto de hacer algo, prepárate. Le dije a Gama, mientras levantaba la mano como si sostuviera una espada invisible, mientras la acumulación de C convergía alrededor de mis puños. Dosi. El ciervo se quedó inmóvil mientras el brillo alrededor de su cabeza aumentaba drásticamente, como si el sol hubiera salido en mitad de la noche. Si bien esto debería haberme complicado las cosas, no fue así, porque el portal que había abierto seguía oculto en mis manos. Tracy. Pero aunque me hubiera encantado esperar y ver qué iba a hacer, no tenía tiempo. Al sentir que el rayo se había cargado, murmuré. Fuga, abre. Y, una vez más, un pilar de oscuridad pura de 50 metros de altura escapó de la abertura de mis manos como una espada alta y pilar, mientras lo tiraba hacia abajo con todas mis fuerzas, queriendo domar al Shikigami rápidamente. El pilar oscuro cayó, borrando una vez más todo a su paso. Pero justo antes de caer sobre el ciervo, liberó la energía positiva de sus astas y sucedió algo extraño. Los cuernos del ciervo brillaron intensamente y una energía dorada escapó de él en ondas, solidificándose a 2 metros a su alrededor. Creando una semiesfera dorada alrededor del ciervo. ¡Zoom! Estallido. La energía positiva se formó como un escudo alrededor del ciervo, chocando contra el pilar con un fuerte estruendo. Abrí los ojos de par en par, pero a pesar de que algo inesperado sucedió, no pude dejar de pensar en ese enfrentamiento. Porque si lo hacía, significaría que todo había sido en vano. Lo cual no podía permitir. Me aferré al pilar de oscuridad con todas mis fuerzas, usando toda la energía que me quedaba para presionar el escudo hasta que se rompiera, pero fue en vano. ¡Ah! Ah, grité tratando de reunir fuerzas, pero estaba demasiado golpeado y débil. Supongo que este es el final, ¿eh? Pensé mientras sentía cómo la carne alrededor de mis manos se derretía al sostener el pilar. Era resistente a la energía de este pilar, pero aún no era lo suficientemente fuerte como para sostenerlo por más de 5 segundos. Pero supongo que el destino tenía otros planes para mí. Antes de que me diera cuenta, Gama se había escabullido de mí tras ver lo que hacía el ciervo, y había usado las sombras que había debajo para materializarse y envolverlo con su lengua, usándola para lanzar al Shikigami hacia la torre de oscuridad que se derrumbaba. Antes de que pudiera decirle una palabra, el escudo que lo rodeaba se disipó, las enormes cantidades de energía positiva se dispersaron en el aire, así que hay alguna condición asociada al uso de ese escudo irrompible, y el pilar de oscuridad chocó con el cuerpo aterrorizado del Shikigami de pelaje azul. El ciervo fue borrado de la existencia antes incluso de que pudiera emitir un solo sonido. Y así, detuve el rayo, la carne de mis manos ardía y casi se derretía por haber sujetado el pilar durante tanto tiempo, y caí al suelo sin poder sostenerme más con C. Respiraba con dificultad, pero sonreí a pesar del dolor porque tintinar. Acababa de domesticar al Shikigami que era mi billete de escape de una muerte segura. Sinceramente, debería estar muerto ahora mismo. De verdad que no sé cómo no lo estaba. Pero simplemente lo atribuí todo a las artimañas de C. Gracias, Gama. Sonreí y murmuré. Agradecida por la ayuda del Shikigami rana, lo desinvoqué. Usando los últimos vestigios de mi C, a pesar de la casi inutilidad de mis manos, realicé los sellos de mano formando la cabeza de un ciervo. Madoka. Relinchó. Anunció la cierva de pelaje azul al salir de debajo de mi sombra. Sinceramente, me gustaba más Madoka, el nombre japonés, que cualquiera de las traducciones al inglés. Para mí sonaba mucho mejor y era mucho más rápido de pronunciar. Casi me desmayo por el gasto energético que suponía el ciervo. Aunque no me costaba mucho y normalmente podía mantenerlo con mucha facilidad, en ese momento no tenía mucha energía, o ninguna, para hacerlo. Sin siquiera pedir el ciervo de pelaje azul, comprendió por qué la habían llamado. Inclinando suavemente la cabeza hacia mí con expresión triste, me tocó con la nariz.
Respiré hondo con fuerza, aturdido, al sentir la vida fluir en mi cuerpo moribundo. Todas las heridas y lesiones que había sufrido durante la noche sanaron en un abrir y cerrar de ojos. Incluso la piel alrededor de mis manos se regeneró, aunque dejó cicatrices bastante visibles y horribles. Mis músculos desgarrados y rotos se reconstruyeron más fuertes que antes. Las heridas en mi cabeza sanaron. Los huesos rotos se repararon, volviéndose más duros y resistentes. Era como si un muerto hubiera vuelto a la vida. Me puse de pie, respiré hondo para tranquilizarme y lo primero que hice fue ir reír. Ja 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 ja. Debí parecer un loco allí parado entre los restos destruidos del almacén abandonado que prácticamente voló por los aires varias veces esta noche. Aunque probablemente estaba un poco loco y, por no mencionar que estaba completamente cubierto de sangre, la mía, pero nadie más pensaría eso al ver la situación. Finalmente me tranquilicé después de desahogarme. Me giré hacia la Shikigami, una cierva de pelaje azul que inclinaba la cabeza con curiosidad mientras me miraba como un animal en un zoológico. Tosí avergonzado, tapándome la boca con el puño, pero le di unas palmaditas en la cabeza al ciervo y le rasqué la barbilla con la otra mano. Muchas gracias, Madoka. Sabes que estaría muerto sin ti. El ciervo disfrutó de las caricias un rato más antes de que tuviera que deshacer su invocación. Su escudo RCT, la esfera dorada, era un escudo muy poderoso, casi irrompible. Probablemente solo los hechiceros de alto rango y grado especial podían romperlo. Las condiciones para su activación y uso eran que debía cargarse durante al menos 7 segundos, y la lanzadora, Madoka, debía permanecer inmóvil mientras lo usaba. Esto significaba que si se movía mientras el domo estaba activo, el escudo se disipaba. Eso fue lo que sucedió cuando Gama la movió. Fue una excelente incorporación a mi arsenal. Ring. 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 El sonido de las sirenas que se dirigían hacia aquí me recordó que tenía que salir de este lugar mientras pudiera, porque aunque no tenía ninguna duda de que la gente de Jujutsu se enteraría de alguna manera de que estaba aquí, no quería que me arrestaran por destrucción de propiedad privada. Así que, usando la pequeña cantidad de fe que había regenerado en los pocos minutos posteriores a mi curación, los recuerdos del vacío muerto fueron muy productivos y eficientes para regenerar C, borré toda la evidencia física que pude y usé la sombra debajo de mí para caer a través del portal al mundo de las sombras. Sin dejar rastro de mi presencia para que las autoridades pudieran encontrarme y al irme no pude evitar preguntarme, ¿qué te parece esto para aumentar la confianza en uno mismo? Capítulo 9. Kiyotaka Ichipoff. Ichichi era simplemente un subgerente normal que trabajaba para Jujutsu Tech. Si bien su trabajo era peligroso en cierto modo, era muy importante y se lo tomaba muy en serio. Aunque según él, lo peor de estar en su puesto era y así que dices que ni la policía ni ninguno de nuestros informantes vieron nada. Preguntó el hombre alto y extremadamente fuerte, de pelo blanco, que llevaba vendas blancas alrededor de los ojos y ropa oscura. Reunirse y encubrirse con personas que eran sus superiores durante los días en que intentaba ser un hechicero, por no mencionar tener que lidiar con este tipo, de entre todas las personas. Con voz temblorosa, Ichichi asiente nerviosamente. Sí, señor. El hombre se lleva una mano a la barbilla, pensativo. Qué peculiar y a pesar de la inmensa cantidad de C dispersa en los alrededores, las señales de las batallas se limitan al almacén y a algunos alrededores y la falta de una barrera demuestra que el hechicero era inexperto pero lo más incriminatorio de todo es la familiaridad que tengo con este C y sin duda fue obra suya. Los labios de Gojo Satoru se curvan en una sonrisa. Así que finalmente decidiste usar tu potencial, Megumi? Supongo que la situación de tu hermana debió ser el punto de inflexión y Ichichi ladeó la cabeza confundido. ¿Megumi? ¿Quién es esa? Pero sin atreverse a preguntar, Ichichi solo dijo, señor. Gojo miró a Ichichi y le hizo un gesto de desdén con la mano. Oh, no es nada, Ichichi-san. Yo me encargo. Ichichi se tranquilizó visiblemente. No había mucha gente capaz de hacerle frente a Gojo Satoru, y mucho menos de enfrentarse a él, así que sus preocupaciones se disiparon. Gojo continúa. Asegúrate de que exorcicen y limpien este lugar de los restos de C, ¿de acuerdo? Ichichi asiente rápidamente, haciendo una reverencia mientras Gojo se aleja. Nos vemos. Ichichi suspira mientras se pone de pie, llamando a los equipos de exorcistas para que se encarguen rápidamente del lugar maldito. Si bien era estresante estar cerca de alguien como Gojo Satoru, también era reconfortante saber que alguien como él está del lado del bien.
Fushiguro Megumi Puff. Dormí como un tronco después de la noche que tuve. Sin duda, el mejor sueño que he tenido en mi vida. En el sueño, había dominado a todos los Shikigami de las 10 sombras, era un hechicero de grado especial con más C que Sukuna, tenía un harén con todas las bellezas del mundo de JJK y era el hijo de puta más grande, más fuerte y más malo. Tin. Tongo. Tin. Tongo. Tin. Tongo. Tin. Tongo. ¿Quién coño está tocando mi timbre como un loco? No te imaginas lo enfadado que estaba cuando me desperté así de mi increíble sueño. De hecho, estoy decidido a darle una lección de modales a este delincuente. Caminé hacia la puerta con aire amenazador, con el pelo revuelto tanto por haberme despertado hacía poco como por cómo lo habían destrozado ayer. Hoy tendré que ir a la peluquería. Pero primero, vamos a ocuparnos de este alborotador. Abrí la puerta de golpe, furiosa. Oye. ¿Acaso tus padres no te han enseñado modales? Pero me detuve al ver el rostro sonriente de un hombre alto, con el pelo blanco y cubierto de vendas, vestido de negro. Sonriéndome con picardía, me mira desde arriba. ¿Qué decías sobre modales, Megumi? ¿Y qué le pasó a tu cabello? Al mirarlo, no pude evitar sentirme molesta. Las emociones de la antigua Megumi resurgieron mientras le respondía con sarcasmo. Sigo teniendo razón, Gojo. Y entré. Pasa y cierra la puerta al salir. Y Gojo se sentó a la mesa de la cocina, haciendo las cosas molestas que suele hacer Gojo, mientras yo me preparaba el café de la mañana. ¿Quieres algo? ¿Café o té? Pregunté por cortesía y respeto. No. Agitó la mano. Solo quería hablar, ¿sabes? Sobre cómo estás, cómo ha estado Tsumiki, sobre tus acciones de anoche, me miró con una sonrisa misteriosa mientras decía esto último. Suspiré. Así que, directamente al grano. Me senté frente a él y tomé un sorbo de café. ¿Qué quieres decir? Una cosa que había aprendido después de pasar un verano con mi tío, que fue abogado en mi vida anterior, era que no hay que admitir nada. Me miró como si no pudiera creer que estuviera evadiendo la pregunta, sobre todo porque era imposible engañar a sus 6 ojos. Así que no sabes nada del almacén que fue destruido anoche y despertó a medio distrito, dijo con tono inexpresivo. No. Sonreí sin darme cuenta. Supongo que tengo el sueño pesado. ¿Y qué hay de las enormes cantidades de regalías de C que encajaban perfectamente con las tuyas? Su voz era aún más inexpresiva e incrédula. No sé de qué estás hablando. Tomé otro sorbo de mi café. Parece que su paciencia se agotó, porque al momento siguiente estuvo a punto de golpearme mientras yo instintivamente me cubría con C para protegerme del peligro, lanzando la taza después de llenarla hasta el borde con C y haciéndola explotar en su cara mientras creaba una pequeña nube de polvo y yo salía disparado. Aún en posición de combate, mi mente alcanzó a mis instintos mientras... Aplausos. 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 La pequeña nube de polvo se disipó, dejándolo al descubierto sin ningún daño aparente. Ni siquiera su cabello se había movido. Infinity, qué tramposo. Por favor, Dios, nerfea un poco a este tipo. Pensé que el tipo que puede invocar un monstruo muy poderoso que puede adaptarse y contrarrestar cualquier fenómeno. Chasqueé la lengua con fastidio, me puse de pie y miré al hechicero de cabello blanco con ojos llenos de juicio. Eso fue una prueba, ¿no? Gojo simplemente se ríe. Obviamente, Megumi. Tenía que hacer que lo admitieras. ¿Y qué mejor que una pequeña pelea? Dije con total seriedad. Me destrozarías por completo en una pelea. Él saludó con la mano. No seas así. Probablemente puedas dar una buena pelea ahora, después de lo mucho que has crecido en tan solo una semana desde la última vez que te vi. Vaya, qué humilde eres, respondí sarcásticamente mientras volvía a sentarme. Sabía que, si acaso, estaba sobreestimando mis capacidades en comparación con las suyas. Ni siquiera puedo tocarlo hasta que logre domar a Mahoraga o aprenda amplificación de dominio. Sabes que vas a tener que pagar por esa taza, ¿verdad? Fue bastante cara. Gojo sudó frío con aire cómico. Dejemos todo eso atrás, Megumi. Agitó las manos y sonrió. Luchemos. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Así podemos ver lo lejos que has llegado. Gojo sonríe y extiende las manos con gesto grandilocuente. Suspiré con cansancio. No quiero. Al fin y al cabo, ya sabía cómo iba a terminar.